quiero agradecer de nuevo la gentileza que tiene el Departamento de Derecho Económico conmigo de invitarme a compartir algunas reflexiones sobre el nuevo Estatuto del Consumidor y sus proyecciones en el ámbito de los servicios públicos domiciliarios. Cada chuchero alaba sus agujas, decía mi papá. Y mi profesor de Civil Obligaciones, el maestro Tapia Rocha, decía que todos los profesores decían que su materia era la más importante y que era especial o distinta. Pues yo vengo a decir, mutatis mutandi, algo similar. El consumo en servicios públicos es capítulo aparte, al punto que pues la ley del consumidor no lo aborda, sino de manera muy tangencial. Y esto obedece, y es el planteamiento que pretendo hacer, a un tratamiento constitucional distinto. El derecho del consumo en servicios públicos tiene una fuente constitucional distinta a la fuente general, o por lo menos particular, de la fuente general que todos conocemos en los demás ámbitos. La fuente constitucional del derecho del consumo, como todos saben, es el artículo 78 de la Carta. Sin embargo, en el ámbito de los servicios públicos, no obstante que este artículo sirve de soporte o de fundamento al derecho del consumo en servicios públicos, encuentra una regulación particular en el capítulo 5 del título 12 de la Constitución, artículos 365 a 370, que señalan una serie de reglas particulares en este punto. Yo no voy a abrumarlos a ustedes acá con algo que les interesa más a las personas que están en el ámbito de los servicios públicos y en particular de los domiciliarios. Pero pues sí es bueno hacer relación a algunas mutaciones constitucionales que se presentaron en el año 91 en esta materia. Los servicios públicos, antes de las reformas legales del año 94, eran considerados en el derecho colombiano, siguiendo la concepción francesa, una función administrativa. O sea, estábamos muy lejos del ámbito, por supuesto, del Código Civil o del Código de Comercio. No es acá si el derecho del consumo es una desmembración, un nieto, un hijo, lo que sea del derecho civil, o alguien que se emancipó, una rama que se emancipa a sus particulares, por sus particularidades, sino que estábamos en las antípodas. Estábamos bajo la perspectiva de entender que los servicios públicos eran una actividad que correspondía adelantar al Estado como una función propia de él, una función de la administración. Al punto, y esto obedece pues a la influencia, por supuesto, del derecho administrativo francés en el derecho administrativo colombiano, sobre todo durante la primera mitad del siglo XX. El derecho colombiano hizo suyo la enorme influencia de la escuela realista de Burdeos, liderada por el profesor León Digui, que entendía, o que buscó, que trató de entender, que las particularidades del derecho administrativo había que ubicarlas en el ámbito de los servicios públicos. El derecho administrativo en últimas nace de eso. En Francia, pues si se le busca una partida de nacimiento, lo cual es por supuesto arbitrario, hay que encontrarla. Los profesores de administrativo una y otra vez lo repiten, en el famoso fallo blanco, que distingue o distinguió entre la falta personal de la gente y la falta del servicio, como una, insisto, actividad propia del Estado. Cuando se redacta la Constitución del 91, ese modelo netamente estatal de un monopolio oficial de la prestación de los servicios públicos, en el que justamente la relación con el consumidor, que lo era, no era relación de consumo, sino de legal y reglamentaria, es decir, de administración
y para decir la expresión odiosa del derecho administrativo, administrado. Esa relación como tal hizo crisis en los años 80 en Colombia, crisis que solamente vino a, digamos, a tener alguna respuesta estructural con la redacción de la Constitución del 91, que definitivamente decidió que los servicios públicos no eran más una función administrativa. Porque el Estado, proveedor de actividades propias de los particulares, industriales y comerciales, no era precisamente un arquetipo, un modelo digno de imitar, guardando pues las debidas y honrosas excepciones que, por cierto, todavía se encuentran de empresas de naturaleza estatal que prestan los servicios. Pero en general, la prestación de los servicios públicos estuvo abocada a una parálisis prácticamente institucional, motivada por diferentes razones. Por razones de orden económico fundamentalmente. El Estado estaba en imposibilidad económica de prestar los servicios públicos. Por razones de orden institucional, el Estado estaba prestando muy mal los servicios públicos por la influencia desafortunada de las razones, digamos, de orden burocrático y clientelista que suelen dominar las decisiones del Estado. Y en tercer lugar, porque esto contribuyó, uno y otro tema mezclado, a que se generase un ambiente de reacción del entonces administrado, hoy llamaríamos consumidor, contra ese modelo que se tradujo en un problema de orden público. El país no recuerda eso, no tenemos memoria de eso y por eso, digamos, al final veremos que el epílogo no es muy alentador en esta materia y volvemos sobre los mismos errores. En ese contexto de crisis de la prestación de los servicios públicos como una actividad estatal, es estudiado en la Constituyente una serie de proyectos de reforma que llevaron a replantear todo el esquema y a tratarlo como un asunto de derecho económico, de la competencia. Y cuando hablamos, por supuesto, de derecho de la competencia, la otra cara de la moneda, por supuesto, es derecho del consumo. Y fruto de eso, no vamos a extendernos, es la redacción de los artículos 365 a 370, que incluso traen normas particulares, una norma en particular, no la única, pero una norma en particular sobre el consumidor de los servicios públicos, que es el artículo 367 de la Constitución, 69, perdón, de la Constitución, que defiere al legislador la regulación particular de los derechos del consumidor, de los derechos y deberes del consumidor. ¿Qué hubo entonces en el año 91? Un cambio drástico de relación entre el consumidor de los servicios públicos y el Estado. El Estado cambia su papel de proveedor monopólico de la actividad a ser garante de la misma, sobre la base de que su papel es llevar el servicio a un mayor número de personas, pero no necesariamente prestándolo, y haciéndolo de manera eficiente. Servicio universal, con calidad y con un precio razonable. Y ahí empiezan las particularidades. Aunque haya un artículo, solo un artículo que se refiere a, o que utilice la expresión consumidor de servicios públicos, que es el 369, la verdad es que el conjunto articulado de los preceptos anteriores y del siguiente hacen ver que era todo un haz de disposiciones particulares de consumo, todas ellas fundamentalmente dirigidas a un problema estructural, que creo que no es de la mayor preocupación en el derecho del consumo en general. Puede serlo para algunos puntos particulares, pero que no lo es. El derecho del consumo de los servicios públicos participa de los dos elementos estructurales de precio y calidad como fundantes de la relación de consumo. Solo que tanto el precio como la calidad son mirados de manera diferente. Y esa mirada distinta
viene de la Constitución. En cuanto a la calidad, la Constitución señala que los servicios públicos deben ser prestados de manera eficiente y con calidad. Y esta respuesta constitucional, esta disposición constitucional, perdón, es una respuesta a la pésima, muy mala prestación que en general se brindaba de los servicios al momento de redactar estas normas, y que solo encontrará digamos, un punto de partida de modificación con las reformas legales del año 94. En cuanto hace el precio, entonces para eso digamos, ¿cuál es la decisión constitucional? Abrir el mercado para que haya diferentes agentes económicos, incluido el Estado. Y en medio de ese contexto de competencia el usuario se vea beneficiado. Ese es por lo menos el planteamiento teórico. En cuanto hacia el precio, como era previsible, pues un mejor servicio brindado por los particulares tendría obviamente que llevar a un incremento en la tarifa. Entonces es aquí donde está la particularidad, una de las grandes particularidades del régimen, y es que desde la Constitución se preocupa de diseñar un esquema que permita al consumidor final pagar esos servicios. El derecho del consumo en general, digamos que no se ocupa de eso. No es su preocupación, independientemente que haya políticas públicas de subsidios en diferentes ámbitos, subsidios o donaciones, ¿no? Y todos saben, por ejemplo, la política pública de este gobierno en materia de vivienda es regalar vía presupuesto, pues, viviendas a ciertos sectores de la población y a ciertas personas de sectores de la población. Entonces, por supuesto que el derecho de consumo no es ajeno a los subsidios, solo que en servicios públicos los subsidios constituyen como el corazón de esa regulación. Y eso está, digamos, diseñado de manera muy clara desde la Constitución. El artículo 366, luego de señalar que los servicios públicos, luego que el artículo 365 señale que los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado, señala que esa forma en que se cristaliza ese carácter social que tienen los servicios públicos asociados al nuevo modelo de Estado es, dice la norma constitucional, el 366, dice es vía presupuesto. Luego el 367, habla de la tarifa y dice que la ley regulará la tarifa, la cual tendrá en cuenta, además del criterio de costos, los servicios públicos no pueden regalarse, no se pueden regalar los servicios públicos domiciliarios, es inconstitucional hacerlo. ¿Y por qué lo dice la Constitución? Pues porque la experiencia de haber regalado los servicios públicos llevó a que el servicio no era bueno, y a que finalmente el Estado se desentendiera de su prestación, y a que estructuralmente, desde el punto de vista económico, fuera infinanciable. Dice la norma que además del criterio de costos tendrán en cuenta los criterios de solidaridad y redistribución de ingresos. Es decir, la tarifa no puede ser la misma. Y en la misma línea, el 368 ya señala de manera clara que las entidades tienen que entregar subsidios vía presupuesto, ¿sí? Para que las personas, dice, de menores ingresos puedan cubrir sus necesidades básicas. Entonces ahí ya viene toda una configuración constitucional del derecho del consumo, algo insólito. En materia, yo creo que de derecho de consumo, en el derecho comparado, la Constitución señala para qué son los subsidios. Los subsidios son solamente para el consumo básico o de subsistencia, ¿sí? Y está dirigido solamente a las personas de menores ingresos. Luego hay una restricción doble desde la Constitución. La ley desarrolla ese planteamiento y entonces establece una cantidad de mecanismos para lograrlo. Entonces establece todo el sistema de subsidios y contribuciones, el sistema de estratificación, los subsidios cruzados, los aportes vía presupuesto, los fondos de solidaridad, etc. Hay pues todo un desarrollo constitucional
del derecho del consumidor pensando en que no va a funcionar el esquema de prestación por parte de los agentes particulares o de agentes mixtos o del propio Estado, sin que el Estado contribuya vía presupuesto a los mismos. Es la moneda con la que se paga. Uno mira los antecedentes en la Constituyente y en las leyes 142 y 143, que esa fue la moneda con la que se pagó el cambio tan drástico de esquema. El derecho, en otras palabras, administrativo, dejó de ser el derecho de los servicios públicos, como se le decía en un momento dado, y pasó a ser otra cosa que no sabemos en este momento qué es, porque siguen las reminiscencias de la expresión. Entre paréntesis, nosotros seguimos manejando en el orden jurisprudencial como título de imputación importante, ya no digamos el más importante, porque hay todo un replanteamiento en el orden de la jurisprudencia en la materia, pero muy importante, no desechable, de la falla del servicio. Y me parece curioso que sigamos hablando de falla del servicio cuando pues, los servicios públicos ya no son una actividad estrictamente estatal. La propia ley 489 también tiene inconsistencias drásticas frente al modelo constitucional de los servicios públicos cuando señala que los establecimientos públicos tienen por objeto adelantar una función administrativa y dice, servicios públicos. Esa segunda parte es un rezago de los decretos del año 68 del gobierno del presidente Lleras Restrepo y de su secretario jurídico, el profesor Vidal Perdomo, pero que hoy no corresponden a la realidad. Y así podríamos extendernos en multitud de ejemplos. Al funcionario del Estado, el término genérico, por cierto usado por la Constitución, es servidor público. No deja de ser, digamos, una paradoja que es explicable en la medida en que el debate en pleno en la Constituyente fue muy precario, en general en todos los temas. La Constitución del 91 en general, sus grandes líneas directrices quedaron marcadas en las discusiones en comisión. Entonces no hubo un diálogo entre los miembros, por ejemplo, de la Comisión Quinta, a fondo, que se ocupó de estos temas económicos, y los de la Comisión Tercera, que se ocuparon de los temas de la organización del Estado. Y por eso subsisten este tipo de inconsistencias, que además se ven reflejadas en problemas estructurales que hoy se presentan y que voy a denunciar un poquito más adelante. Entonces ese fue el esquema constitucional. Hay todo un replanteamiento de la relación en materia de prestación de los servicios públicos, se cambia de administrado a usuario o consumidor. Y en segundo lugar, hay también otra gran diferencia, me parece a mí, enorme frente al derecho del consumo en general, y es que a pesar de que en ambos casos hay regulación legal, hay un mandato constitucional que defiere a la ley la regulación de los derechos del consumidor, en particular en los servicios públicos por virtud del 369, esa regulación debe ser estrictamente legal. No se admite la regulación del consumo vía acto administrativo. Y esto es lo que dice la Constitución. En la práctica, por supuesto, sabemos que no es así. Sabemos que las comisiones de regulación, sobre todo, han interpretado que ellas son reguladores del derecho del consumo y expiden normas de manera sistemática sobre la materia. Incluso normas que hasta se les nomina de esa manera. Estatuto del consumidor, la resolución tal de la tal comisión, la resolución tal otra de la otra comisión, la resolución tal otra, independientemente de resoluciones que se siguen expidiendo. Yo pienso que la Constitución fue clara en señalar que eso era materia de ley, y justamente la experiencia ha demostrado que en las incursiones administrativas en defensa del usuario vía regulación normalmente no se producen decisiones en favor del consumidor, sino todo lo contrario. Baste citar un ejemplo, la resolución 108, famosa de la CREC, que establece el Estatuto del Consumidor de Energía Eléctrica, señalaba en alguna disposición que las empresas podían imponer multas
a los usuarios que accedieran al servicio de manera fraudulenta. No discuto la bondad de la medida, pareciera razonable desde el punto de vista económico, eso, pero también desde el punto de vista de, para decirlo en la palabra de moda, en la expresión de moda, de salud pública, ¿sí? Es disuasorio de que la gente se cuelgue, como dicen coloquialmente en el sector. Es muy peligroso de las redes de interconexión, pues porque eso puede generar pues muchos accidentes y muertes. La sección tercera del Consejo de Estado donde yo trabajo está llena, pues no llena, pero sí tiene muchos expedientes relacionados con este tipo de situaciones. No discuto las bondades de eso, pero el que se le haya deferido a la administración vía acto regulatorio, pues eso llevó a que se generara un problema práctico, y es si había, cómo debía hacerse. La resolución guardaba silencio sobre el procedimiento administrativo que se debía seguir. Entonces la gente, en un país que perdió la imaginación jurídica y que entiende que todo el derecho se reduce a la acción de tutela, pues no encontró otro mecanismo que presentar acciones de tutela, con las consecuencias que ello trae. Entonces había decisiones que decían que sí podían imponerse multas y decisiones que decían que no podían imponerse multas por parte de las empresas. Y al punto pues que hay sentencias de la Corte, hubo sentencias de la Corte en uno y otro sentido, ¿sí? Bastaba pues alinderarse en el ámbito que uno quisiera para buscarlas, como si fuera una suerte de supermercado jurídico. Quiero esto, saco de acá; quiero esto, saco de acá. Todo se remedió finalmente con una decisión del Consejo de Estado que anuló la resolución en el aparte respectivo del 108, del año 98. La anuló sobre la base justamente de una violación al principio de reserva de ley. La Corte después, a los pocos meses, expidió una sentencia de unificación, ¿no? Curiosamente, las revistas especializadas en difundir y periódicos en difundir la actualidad en jurisprudencia, lo cual no es fácil en este país, dieron cuenta más de la sentencia de la Corte y la del Consejo de Estado se ignoró, lo cual pues resulta irrelevante, pero pues revela un poco como el estado de la situación. Esa decisión del Consejo de Estado podría suponer que, si se sigue el mismo criterio en otros ámbitos, el Consejo de Estado perfectamente podría encontrar que lo que les estoy planteando, que hay una reserva de ley en el asunto, y hay otras sentencias en temas próximos. Finalmente esto es un contrato, ¿no? El contrato del consumidor, contrato de adhesión o de condiciones uniformes, como quiera llamársele, y hay también decisiones en materia de contratos en que, no obstante que la ley le da amplias facultades a las comisiones, el Consejo de Estado también ha anulado decisiones, esta vez ya no de la CREC, sino de la CRA, en materia de regulación de los contenidos mismos del contrato, o del régimen contractual. Bien, hay pues, digamos, todo un andamiaje constitucional especial que hace diferente esto. Ahora, también hay algo en la práctica. Los textos quizás se quedan cortos frente a los desarrollos que tienen en la práctica de las instituciones, y habrá que decir en una segunda parte de esta disertación que se han creado mecanismos judiciales en lo que se ha denominado acciones constitucionales, terminología que yo aún no alcanzo a comprender bien y que entiendo que supone el agrupamiento de ciertas acciones que supuestamente tienen un régimen menos formalista, más flexible, y que tienen en juego derechos constitucionales. Lo que pasa es que el artículo 89 de la Constitución reenvía la regulación de todos los temas de defensa de los derechos a la ley. Luego, ese artículo podría suponer en la práctica que todas las acciones que existen en este país son constitucionales. Bueno, hecha esa digresión, hay que decir que hay dos mecanismos de defensa
o tres mecanismos de defensa del consumidor bien importantes. En el primer lugar, estaría la justicia colectiva del consumidor. Uno no puede hablar de consumo en general sin hablar de acciones populares y acciones de grupo. Y en este ámbito, pues ha habido un desarrollo muy interesante en términos generales de defensa del consumidor, importante que rescatar, tanto en acciones populares como en acciones de grupo. El único inconveniente es la distorsión constitucional que se generó por la impropia división entre estas dos acciones en el derecho colombiano, que lleva una paradoja, encierra una paradoja bien complicada, y es que vía acción popular, que está concebida para la defensa de los derechos del consumidor, yo no puedo pedir indemnización de perjuicios, lo cual, pues en el derecho del consumo, pues resulta, pues francamente, desconcertante. Y entonces, la gente, si quiere defender sus derechos del consumidor vía acción judicial, pues puede hacerlo, o tendrá que hacerlo mediante acción colectiva, popular, sabiendo que no puede haber indemnización, y paralelamente tendría que buscarse a 20 o 19 personas o armar un grupo de personas que hubieran sido afectadas e interponer la acción de grupo. Independientemente de esta disfuncionalidad del sistema, que es grave, actualmente hay procesos en curso, en trámite, en el que frente a la misma situación de hecho, por ejemplo, construcción de viviendas, que no tiene nada que ver con servicios públicos, construcción de viviendas, se ha interpuesto acción popular, y meses después, cuando se dieron cuenta, interpusieron acción de grupo, lo cual, digamos, no deja de ser paradójico, porque la misma corporación judicial, la misma sección va a tener en algún momento que fallar ambos asuntos sobre el mismo problema jurídico y tomar decisiones un poco diferentes. Pero ahí están, son mecanismos valiosos. ¿Qué particularidades tiene la acción particular, especialmente la acción popular en servicios públicos? Pues que resulta que no existe solamente un derecho del consumidor, como es lógico, es un típico derecho colectivo, sino que existe un derecho colectivo de acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente. Y otro, más aún, más particular, creado también por la Ley 472, el derecho de acceso a una infraestructura que garantice la prestación de los servicios públicos de manera eficiente. Entonces, ¿eso qué ha llevado? Ha llevado que en la práctica el juez de la acción popular se haya convertido en una suerte de juez de acción de cumplimiento con posibilidad de ordenar gasto. Porque la única manera de permitirle a alguien que acceda a una infraestructura de alcantarillado que preste los servicios de manera eficiente es ordenando construir el alcantarillado. Entonces ahí tenemos un problema importante que genera, me parece a mí, un desorden institucional delicado y que pone en manos de los jueces la fijación de políticas públicas en materia de saneamiento básico, por ejemplo, y con el peligro de que nosotros sin tener la formación adecuada para ello, terminemos dando órdenes que no nos toca, digamos, no tenemos camino o escapatoria distinta a hacerlo porque la ley lo ordena. El artículo 34 de la Ley 472 señala que la sentencia en la acción de cumplimiento popular, será una orden para la defensa o la protección del derecho. ¿Cuál orden puede ser si estoy demandando este derecho? La segunda modalidad que me parece preocupante y que quiero llamar la atención acá es la defensa judicial individual del consumidor, que se está haciendo también a través de dos mecanismos: la acción de cumplimiento y la acción de tutela. En cuanto a la acción de cumplimiento, que ha sido, digamos, ampliamente minusvalorada, creo que su recurrente interposición para hacer lo que le corresponde hacer a la Superintendencia de Servicios Públicos en materia de silencios administrativos positivos, por ejemplo, y de resolución de recursos de los usuarios, está demostrando que algo está fallando y que está funcionando mal a través de ese particular y muy discutible mecanismo de superioridad jerárquica de la superintendencia
frente a los proveedores de los servicios públicos y sus relaciones con los usuarios. Pero más allá de esa crítica, uno tendría que encontrar que la acción de cumplimiento está demostrando que no es un instituto totalmente aniquilado, como lo vaticinaron algunos, sino que es un mecanismo perfectamente útil en esta materia. En cuanto hace a la acción de tutela, pues hacer un balance en los 8 minutos que me restan, pues resulta pues irresponsable. Y habrá que decir que pues hay experiencias positivas de la acción de tutela en defensa del consumidor, particularmente en el ámbito de debido proceso, con los problemas que trae la decisión caso por caso, que lleva a una dispersión con riesgo del derecho a la igualdad, pero que en general, digamos, ha funcionado. Esa, digamos, fue como la primera parte de la evolución del derecho de los servicios públicos en sede de la acción de tutela. Hay una tendencia más reciente que quisiera compartir con ustedes en estos minutos que restan, que me parece altamente preocupante, y es que vía acción de tutela se está ordenando la reconexión de personas que han incumplido su obligación de pago, con base en un derecho fundamental, supuestamente, según la jurisprudencia, de acceso al agua, y que ya se está haciendo extensivo a la energía, pero que es más, digamos, representativo en el caso del agua potable. Como les dije, la Constitución señala en varios preceptos un deber del Estado de provisión de recursos, o a través del presupuesto o a través de funciones redistributivas en atención al nivel de ingreso de los usuarios, para facilitarle, permitirle el pago a los usuarios de los servicios públicos de esto. Entonces hay todo un diseño constitucional y legal de la materia. Y además, ese diseño es razonable. Es un diseño que parte del supuesto que solamente se va a subsidiar el consumo básico de subsistencia, y dos, que solamente se va a focalizar en cierta parte de la población, no en toda. Pues bien, a partir de una sentencia, como suele pasar en este país, que nacen las cosas de obiter dictums, o dictum más bien, porque dicta sería en plural en latín. Resulta que una sentencia de la Corte de hace unos años negó una tutela de un usuario que demandaba que le reconectaran porque pues, se quedó sin agua, solo porque no había pagado. La Corte le negó la tutela porque pues, estaba acreditado que había habido negligencia y bueno, sé que una cantidad de razones. Pero esa, en el cuerpo de la decisión, invocó una serie de documentos internacionales no tratados, es decir, no bloque de constitucionalidad ni nada que se le parezca. Una serie de documentos de los cuales, como declaraciones de buena voluntad más bien, que existen en el ámbito internacional sobre este tema, para, a través de esas decisiones, de esas citas, digamos, tejer el primer pronunciamiento. Y a partir de ese pronunciamiento vinieron una serie de pronunciamientos posteriores que han venido concediendo la tutela sobre la base de lo que se llama mínimo vital, que pues eso viene de otros ámbitos de la tutela y se aplicó al ámbito de la... Entonces eso suena muy bonito, hay que garantizar el mínimo vital a los pobres, si en la casa hay niños, pues los derechos de los niños tienen prelación, y en definitiva lo que está sucediendo es que a los usuarios no se les puede cortar el servicio porque no paguen. Todo lo cual además riñe con el modelo constitucional, con el modelo legal, con las sentencias de control constitucional abstracto de la Corte, particularmente la sentencia 150 del 2003, que no la comparto, pero pues fue la decisión, que señaló que solamente en el caso de sujetos especiales de protección, ¿y cuáles eran? Escuelas, cárceles y hospitales y las pabellones de, ¿cómo se llama?, de militares, ¿sí? Batallones de militares, etcétera, entre otros, solamente en ese caso no se podría suspender. No lo comparto porque me parece que
es una forma de prodigar el mal ejemplo. Todos tienen que pagar, independientemente. Y hay unas sanciones que la ley establece que no se han aplicado. Pero bueno, ese fue el fallo y el fallo hay que acatarlo. Pero resulta que después de ese fallo, ese sujeto especial de protección se fue estirando, ¿sí?, como si fuera una plastilina, y llegó hasta hoy a población pobre. ¿Qué es población pobre en Colombia? Bueno, depende de la metodología, ¿no? Entonces, en las metodologías, si cambia la metodología, hay no sé cuántos millones de más o menos, ¿no? Población pobre y que tenga niños. ¿Cuántos pobres en Colombia tienen niños? ¿Y cuántos de ellos consumen agua? ¿Y cuántos de esos se cuelgan en el pago de los servicios, no obstante recibir los subsidios? Entonces, ¿qué está sucediendo? Que se creó un doble subsidio inconstitucional, que me parece a mí que cuando esto se replique, porque está bien en un caso, en dos casos, alarmante, se va a quedar sin... Pero cuando esto se empieza, que ya lo está haciendo, a reproducir, y haya una de esas sentencias estructurales, ¿no? Un equivalente a las sentencias estructurales que hubo, no sé, en salud o en cárceles, por ejemplo. Ahí tenemos la sentencia estructural de cárceles, ¿no?, que cumplió 15 años y acaban de declarar una emergencia carcelaria que jurídicamente todavía no entiendo qué es. No sé, porque no es un estado de excepción, o hasta donde yo entiendo no lo es, porque lo va a declarar el director del IMPEC, pero le permite al director del IMPEC eludir la ley 80. Salvo que le estemos dando el nombre de urgencia manifiesta, que probablemente sea eso, pues de lo contrario sería algo, digamos, cuestionable. Lo que quiero hacer ver es que nos puede pasar en este sector, y con eso termino, nos puede pasar en este sector lo que ya pasó en salud. En salud también hubo una apertura económica, el usuario ya, el consumidor de salud dejó de ser administrado para ser consumidor, y el esquema está en crisis total, como todos lo sabemos. En parte porque el modelo fracasó, pero también en parte por la incidencia perniciosa de ciertas decisiones judiciales. Eso, digamos que no hay que esconderlo. Pregunto yo, ¿qué va a suceder cuando este esquema entre en crisis por virtud de decisiones animadas, por supuesto, de la mejor buena intención de proteger al consumidor? Decisiones que, por cierto, la palabra consumidor ya no se usa. Estamos en una suerte de involución. Ya lo que usted lee en el texto de esas sentencias de tutela, que insisto, replicadas y aplicadas a todo el territorio nacional, se van a convertir en un problema mayúsculo. Ya no se habla de eso, sino se retornó a la noción Estado o administración, administrado. Entonces, es toda una sustitución de la Constitución, una nueva Constitución no escrita que va contra el modelo constitucional. Casi que esa particularidad con la que comenzamos la charla va a ser que es buena, que es necesaria, porque los servicios públicos no son, qué pena el ejemplo, no son donas ni empanadas, ¿sí?, ni televisores, sino son bienes meritorios, como lo llama la doctrina, que contribuyen al mejoramiento de la calidad de vida de la población y están asociados a su dignidad humana. Eso que exige un derecho del consumo particular está llevando en la práctica a un retorno al modelo anterior, sin hablar de las prácticas que se están viendo en ciertas ciudades, ¿no?, de involución en la prestación de los servicios públicos, pueden llevar a retornar al modelo anterior, en el que el usuario ya no era usuario ni consumidor, sino era administrado. Creo que es un panorama preocupante, y todo de la mano de la acción de tutela, ¿sí? No sé jurídicamente cómo es la emergencia carcelaria, habrá que estudiarlo, ¿sí?, pero la información que da la prensa, como en muchos temas, es fragmentaria. Pero en todo caso, la sensación que da es que en parte es motivada por las acciones de tutela, lo cual no deja de ser una paradoja. Y quisiera por eso terminar con una frase que desafortunadamente no la tengo exacta, de pronto en una googleada. Parece, leí en El Tiempo del domingo, que es uno de los escritores de moda en las redes sociales que no consulto, ni siquiera sé cómo se consultan. Nicolás Gómez Dávila, de quien celebramos el centenario de su nacimiento, se hizo famoso por esos aforismos
frases cortas que lo han llevado a comparar con Montaigne y bueno, los grandes aforistas latinos. En algún escolio decía que la mejor manera de dañar una cosa es utilizándola para lo que no es. Muchas gracias. Las preguntas que deseen formular al profesor estamos en este momento. Bueno. Muchas gracias. La preocupación que fue manifiesta a lo largo de toda la charla, no sé en qué pronto limita, deslinda con una preocupación de otro orden en el ámbito económico. Escuchándolo hablar de de los servicios públicos como estas cosas virtuosas, meritorias, en boca de otro recién pensador de la democracia como equidad, John Rawls, le trae a uno el recuerdo de si no tenemos que preocuparnos un poco o en desconfiar un poco de la magia del neoliberalismo y de esa mano invisible que todo lo puede resolver y que por supuesto le estrecha el espacio a la intervención del Estado para manejar sus cosas. Pues es lo que ha venido pasando en estas últimas décadas. Un Estado que cada vez interviene menos estaría feliz, no sic, de si viviera en estos tiempos para decir eso a lo que esperaba, un Estado no intervencionista, esperando que la economía y en la buena saga de la economía todo se pudiera resolver. Pero resulta que eso no es así. Hay cosas que por encima de la jurisprudencia y de las normas y de todo este mundo jurídico, la realidad nos desborda. Y la realidad nos lleva a pensar que debemos seguir pensando que hay bienes primarios, los mismos que nos recordaba por su momento en el escrito del año 71 John Rawls. Y los servicios públicos sí que hacen buena parte de esos bienes primarios. ¿Cómo olvidarse uno que en ciudades diferentes a las capitales, e incluso en muchas de las capitales, los servicios públicos son una franca desgracia? O sea, o no existen, el agua no es potable, o la luz es más lo que se va que lo que viene, y yo no sé cómo concordar las preocupaciones de una norma que se separa de la Constitución del 91, cuando lo que uno ve más bien es que hay realidades que desbordan todo tipo de previsiones jurídicas. Y entonces en ese sentido uno sí podría pensar que ha sido muy bien inspirado las Cortes al fallar de tal manera que el mínimo vital sea respetado. O sea, yo sí desconfío más bien que el neoliberalismo sea capaz de darnos la respuesta por esa magia divina de la mano invisible. Bueno. No es una pregunta, ¿no? Un comentario que supongo que permite una respuesta. Bueno. Algo, doctor, usted tiene toda la razón. Sí, estoy de acuerdo, salvo en que la solución rawlsiana sea el Rawls a la colombiana, ¿no? Que, entre otras, pues Rawls tuvo su momento, pero ya no es su momento, ¿no? Como usted perfectamente lo dice, eso fue hace 40 años. O sea, cuando yo nací estaba de moda. Eso ya hace un tiempo, ¿no? Ayer iba yo con la niña a salir de un tipo por allá que empezó a gritar mi nombre. Yo no me acordaba ni siquiera de la cara del tipo. Y me gritaba que ya estaba calvo y canoso. Las ideas de Rawls también ya están un poco canosas y calvas, ¿sí? A ver, hay algo que le ha hecho mucho daño. Perdón. Creo que es fácil decir que los 40 años que hay diferencia de la aparición de sus obras lo haga viejo en sus textos. No, para nada. Que las discusiones precisamente que se reactivan en estos últimos años, Claro. Habermas y demás que lo han estado retomando, le hacen pensar, oiga, este tipo tenía muchísima razón. No, por supuesto, y no se trata, quizás el traer a colación
el comentario no era el más indicado. No se trata de descalificar a Rawls, ni mucho menos. Y los libros, pues, La República de Platón sigue vigente. O los 500 años que tiene El Príncipe, sí que están vigentes en este país. Lo que quiero decir es que algo le hizo, y su pregunta es muy pertinente porque algo sí le hizo mucho daño al sector de los servicios públicos domiciliarios, fue la simplificación que se hicieron, que se vino haciendo, que se ha venido haciendo desde la expedición de las reformas legales del 94, que lleva a pensar del nuevo servicio público. Entonces, con todo respeto por Gaspar Ariño, ¿sí? Y una obra pues que bien vale la pena que se reedite acá, ¿no? En Colombia, eso está muy bien, pero que no tiene nada que ver con lo que pasó en Colombia. Yo creo que en Colombia no hubo, aunque uno tenga elementos de juicio para pensar que el consenso de Washington, Ronald Reagan, Hernán Bush y demás, ¿no? La Thatcher, recién fallecida, tuvieron enorme incidencia en la redacción. El presidente era Gaviria, que entonces pensaba otras cosas de estos temas, o por lo menos eso nos lo está dando a entender ahora. Lo que uno encuentra realmente en el debate en la Constituyente es un modelo de servicios públicos colombiano, no es un modelo neoliberal. Y uno lee las normas y no es un Estado que deje al mercado las cosas. Y su pregunta me permite aún aclarar mi planteamiento básico. En derecho del consumo, el derecho del consumo es una desmembración del derecho civil, en el que a partir de la reflexión sobre la autonomía de la voluntad, se parte del supuesto que la autonomía de la voluntad no es igual. Entonces el carácter sinalagmático y tal no es, entonces hay que hacer un derecho en favor de la parte frágil. Y como dijo una intervención, pues el Código Civil trae incluso cláusulas de interpretación del contrato en favor del quien no redactó la cláusula, ¿no? Entonces, el derecho del consumo nace de eso. Casi que el derecho de consumo es como el derecho civil, la ideología, el ámbito jurídico de la ideología liberal, del dejar hacer, dejar pasar. El Estado no se mete salvo para sancionar desde el orden legal lo que sea contrario al orden público. Entonces ahí vienen las causales de nulidad en los contratos, pero en lo demás las reglas del Código Civil son supletivas de la voluntad. En contraste, lo que uno advierte en el ámbito del derecho del consumidor de servicios públicos desde la Constitución es que no se quería dejar esto a la oferta y a la demanda, ni a un eventual derecho del consumidor que se preocupase por cláusulas abusivas o publicidad engañosa. Todo esto es muy importante, que lo están estudiando ustedes acá, sino que se preocupara básicamente de servicio universal, llegarle a todo el mundo, de calidad, pero de calidad no en los términos del consumo en general, sino calidad para el mejoramiento de la calidad de vida. Y tercero, de su financiación. Entonces, por supuesto que estoy de acuerdo con su observación. Lo que no estoy de acuerdo es en la distorsión judicial que está generando un sobre subsidio, si se quiere, un subsidio extraconstitucional, por no llamarlo inconstitucional, que me parece que puede generar a largo plazo la quiebra del modelo. Lo que quiero decir es, el subsidio ya existe, se está pagando, o lo estamos pagando nosotros o se está pagando vía presupuesto. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que se está subsidiando ahora? Vía subsidio judicial es lo que hemos creado. El consumo básico de subsistencia es el equivalente al mínimo vital. Son los términos, son eufemismos. La Constitución habla de consumo básico de subsistencia. Si nos parece que es poco, ¿qué hay que hacer? Pues decirle a las comisiones de regulación, no deben ser tantos metros cúbicos o tantos kilovatios hora o lo que sea, sino que sea más. Y entonces habrá que subsidiar más, si es insuficiente. Pero en todo caso, me parece a mí que el constituyente fue lo suficientemente especial para no alinearse con un modelo liberal. ¿Sí? No creo que haya habido, y su pregunta sirve perfectamente para eso, una liberalización del sector. Al punto que el planteamiento que yo he manejado desde hace un tiempo es, aquí
aquí se ha escrito mucho sobre qué es Estado social de derecho, sobre todo los jueces. ¿Para justificar qué? Para justificar meterse en los ámbitos que la Constitución no les permite. Punto. Eso es en pocas palabras. Y ordenar gasto, y formular políticas públicas, y pasar una plata de aquí para allá, y priorizar esto y aquello y lo otro. Y eso es el Estado social de derecho a la colombiana, ¿no? Pero resulta que hay un Estado social de derecho previsto en la Constitución. ¿Cuál es? El de los servicios públicos. El 365 dice, los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado. O sea, lejos de ahí, Nozick, o Hayek, o Popper, o qué sé yo, ¿sí? O la escuela de Chicago, qué sé yo, ¿sí? Manchester y demás. Muy lejos de eso. Era tan lejos que se quiso redactar un capítulo especial dentro del título 12 de la Constitución. Entonces, no se o sea, participa en las reglas generales de competencia, ¿sí? 333, 334, ¿sí? El Estado es director de la economía, se garantiza la libertad de entrada y toda esa cosa. El esquema funciona con competencia, claro, no voy a negarlo, pero no es un Estado indiferente, ¿sí? Lo que estoy tratando de hacer ver, demostrarles a ustedes que es un auditorio, pues esto yo ya lo he dicho en muchas veces, ya están cansadas de oírme esto, ciertas personas, pero como ustedes son un auditorio distinto, puedo darme ese lujo de repetirlo de siempre. El derecho del consumo en servicios públicos está amenazado del éxito de las decisiones judiciales. Mire, traigo a colación lo de las cárceles, que es revelador, ¿sí? Es revelador de la crisis que hay en este país. Esperamos, el país cree que vía judicial se pueden arreglar los problemas. Yo no digo que los jueces sean responsables, no lo son. Los jueces no están hacinando las cárceles. Los jueces penales a lo sumo cumplen lo que dice el procedimiento y ya, y los mandan allá, o bueno, qué sé yo. O se los mandan al ministerio para que a través del INPEC haga lo que le corresponda. Pero estas decisiones, animadas de buenas intenciones, con un hondo contenido rawlsiano, ¿sí?, pueden significar un problema mayor. A 15 años de declarado el Estado de cosas inconstitucional, fue el primer estado de cosas inconstitucional en Colombia, en cárceles, el problema sigue igual o peor. Lo que me preocupa a mí es que eso que pasó en cárceles, que pasa en desplazados, que pasa en salud, que pasa en no sé cuántos temas, se nos meta a esos servicios públicos. Y entonces, el día que la gente del común sepa que no le pueden cortar el servicio, porque en su casa son pobres y tienen un niño, y todos presenten tutelas, ese día, no solamente el sistema judicial va a colapsar, sino que el esquema va a quedar en entredicho. Esa es mi preocupación. No es una defensa. Ahora, usted decía algo cierto, ¿sí? Es escandaloso que hace 6, 7 meses, no sé, hace no mucho, el gobernador Verano de la Rosa recibió a un alcalde para decir, y el alcalde le llevó una botellita del agua, esta sí ya es agua potable, y fue hace 6 meses. Es cierto, la prestación no es óptima, no vamos a hacer aquí una defensa del modelo, ¿sí?, la solución, ¿sí?, tipo, no sé, Vargas Llosa o Plinio Apuleyo, ¿sí?, ¿no? El manual del idiota útil. No es eso, no es, porque ese maniqueísmo que hemos manejado acá en los problemas del país, ¿sí?, lleva, digamos, a ver las cosas de manera incompleta. Yo no quiero hacer una defensa de lo que hay. Lo que quiero decir es que lo que hay podría funcionar mejor, es perfectible, pero tiene unos mecanismos financiables, razonables. Si lo tratamos de cambiar por la vía de decisiones judiciales, animadas por una lectura de pedacitos de citas de Rawls de la sentencia de la Corte, porque eso finalmente el juez de abajo no se ha leído la teoría de la justicia ni nada de esas cosas, ¿no? Ni está en condiciones de comprender que una cosa es hacer discurso filosófico, que está muy bien, y otra cosa es ser funcionario público que debe aplicar lo que dice la Constitución. Rawls está en la Constitución, no necesitamos buscarlo en las sentencias, ¿sí? Y con eso quiero cerrar. Hay un discurso que echó hace 10 años el Chiqui Valenzuela, que era ministro de Minas de la época, en los Andes, se puede googlear,
buscar en Google, en el que pone de manifiesto cómo en los debates de la constituyente Rawls estuvo presente. Yo creo que ahí en estos temas de servicios públicos está claro que no hay un Estado ajeno, gendarme o policía que deja de lado el tema de los servicios públicos, sino que ahí está. No hay un modelo neoliberal de los servicios públicos, no hay un nuevo servicio público a la manera de Gaspar Ariño, con todo el respeto por Gaspar Ariño, sus textos son magníficos, pero el caso colombiano no es el caso español, ni mucho menos. Y lo que hay que hacer es que ese modelo, que presenta dificultades, que aún hoy en día presenta los problemas que usted denuncia, con toda razón, tenemos dos caminos: o corregimos a partir del modelo, o nos sentamos y replanteamos todo el modelo. Pero lo que no podemos hacer es replantear el modelo en sede judicial. Esa es mi propuesta. Muchas gracias.